Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el tutorial de hoy venimos con una propuesta para las que quieren iniciarse en el maravilloso mundo del patchwork, ya que vamos a desarrollar dos de sus técnicas más populares y vamos a colchar a máquina todo el bloque. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Para la que tenga la cajita de nuestra primera colección, pues simplemente tiene todos los materiales ya en la caja. Para la que no lo tenga necesitamos, bueno, pues unas telas que coordinen, como por ejemplo nosotros hemos empleado todas estas que hay aquí, que son las de la cajita, y necesitaríamos para empezar 2 unidades de forro o de la tela que vayamos a elegir para el interior, que mida 31 por 21 centímetros. Necesitamos 2 piezas. Y luego de estabilizador la misma medida, 2 piezas de estabilizador o de guata, ¿veis? Podéis utilizar o un estabilizador, en mi caso yo he puesto estabilizador, o un poquito de guata, de la misma medida de 31 por 21. Y luego vamos a ir cortando unas tiritas para hacer el long cabin de 4 centímetros. Y luego unas tiras de 8,5 para formar lo que es la parte de atrás, que son como cuadrículas. Necesitamos 8,5 centímetros. Vamos a ir cortando unas tiras para hacer luego las cuadrículas. Necesitamos una cremallera, que yo he puesto este tipo, ¿vale? Y necesitamos unos 35 centímetros. Y luego, para terminar, necesitaríamos un tramito de puntilla de unos 25 centímetros. Y con todos estos materiales vamos a comenzar. Bueno, partimos de un cuadrado de 11 por 11 y luego tenemos unas tiras que yo ya he cortado por adelantar el vídeo de 4 centímetros de ancho. He cortado una pieza de estabilizador que mide 21 por 31, ¿vale? Entonces lo que he hecho es marcarme justo el centro y justo ahí vamos a poner esta pieza, justo ahí. Esta primera la vamos a pegar con este tipo de pegamento de Gutermann, que es súper práctico así para superficies pequeñas. Le vamos a poner un poquito aquí, simplemente para que no se nos mueva. Luego a partir de ahí ya todo con alfiler. Muy bien, ahora sí. Y ahora la siguiente que vamos a poner es la de Vichy verde. Yo me he hecho una foto de cómo más o menos quiero hacerlo, la secuencia, y así lo vamos a hacer. Entonces, he dejado el margen de costura exactamente el mismo en todos los lados del cuadrado, ¿vale? Entonces, ahora vamos a poner esta pieza. A ver si pudiéramos hacer coincidir el cuadro, que eso también. Sí, según esto, va a estar bien ahí. Según esto, porque lo he puesto justo al filo y me da justo en el cuadro. Vamos a ver si me sale bien, ¿vale? Que el cuadro es así, es un poco chivato. Ponemos ahora sí, con alfileres así, y vamos a pasar un pespunte a 1/4 de pulgada desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya tendríamos esta, que la vamos a asentar bien. Nos ha quedado, mira, perfecta con el cuadro. Muy bien. Ahora voy a poner esta de aquí. La vamos a hacer encajar aquí, justo al filo de la tela. Cuando tengamos puestas estas 4, entonces vamos a comprobar que está todo bien. De momento está todo bien porque está perfectamente cuadrada, ¿vale? Entonces, a pie de prensatelas vamos a hacer esta pieza. Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, hemos puesto esta de aquí y ahora vamos a poner el Vichy rosa aquí arriba. Lo volcamos así y continuamos. Y pasamos un pespunte a pie de prensatelas de aquí a aquí. Planchamos o utilizamos el rodillito para sentar la costura. Muy bien, vamos a por la siguiente. Vamos con esta. Muy bien, vamos a pasar un pespunte de lado a lado.
Ahora vamos a cuadrar un poquito. Ahí está, perfecta. Perfecto. No se me ha ido nada. A ver aquí. Perfecto, vale. Ahora vamos a quitarle nada, estas cositas para que no nos despisten. Muy bien. Vamos a por la siguiente. Hemos puesto esta, la última. Vamos a poner esta, que aquí he decidido poner esta. Esta no está en la caja de la colección, pero sí que está en los lotes. Porque esta, mirad qué color más bonito. ¿Veis? Tiene como un color azul grisáceo que le va súper bien. No la tenía en el momento de sacar la caja, pero vamos, la voy a incluir porque queda súper chula. Vale, pues doblamos como siempre. Lo voy a cortar ya a la medida y así. Luego no hay que corregir nada. Ponemos un alfiler aquí y otro aquí. Y vamos a coser. Ahora pondremos esta de los corazones que me encanta. La ponemos aquí y aquí la vamos a emparejar ya. Y vamos a coser de lado a lado. Desde aquí hasta aquí. Ya hemos puesto este, hemos asentado bien la costurita y ahora vamos a poner esta de aquí. Muy bien, vamos a pasar esto y nos quedan ya 2 pasitos más. Bueno, ya tenemos esta puesta y ahora iríamos a poner esta de aquí, que es la última, y luego pondremos aquí lo que nos falta. Pero ya lo que es el bloque del log cabin está hecho ya. Muy bien, vamos a pasar este pespuntito. Bueno, para los laterales vamos a poner unos cuadritos, ¿vale? Entonces hemos cortado unos cuadrados que miden 7 por 8,5, 7 de aquí por 8,5 de aquí. Vamos a unir la parte más larga, quedando la parte de 7 en el lateral, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta unión fuera del estabilizador, ¿vale? Hacemos así y luego lo coseremos aquí y lo voltearemos, ¿vale? Esta también la vamos a coger aquí y lo mismo, así, de esta manera, así es como lo quiero poner, ¿vale? Vamos a coser estos pespuntes a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer esta parte. Vamos a ponerlo aquí y lo vamos a pasar. Bueno, vamos a pasar estos 2 pespuntitos. Y ahora volvemos y vamos ajustando. Ahora ya lo ajustamos hacia el lateral. ¿Ahí? Se nos queda justito, justito. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es acolchar, o bien a máquina o a mano, eso ya como queráis, todo lo que es la estrella, ¿vale? Lo vamos a acolchar. Y yo creo que lo voy a hacer a máquina. Lo vamos a hacer justo por aquí, ¿vale? Haciendo todo el este. Y en lo que son los cuadritos estos igual, vamos a pasarlo justo por aquí, ¿vale? Vamos a la máquina a coser esto y volvemos. Bueno, ya lo tenemos todo acolchadito. ¿Veis la estrella, el relieve? Queda súper chula. Una cosita que no hago nunca es hacer el punto atrás y el remate. Lo que hago es que le doy la vuelta y por la parte de atrás saco el hilo y ahora le hago un nudito aquí. Porque queda fatal el remate del punto atrás, ¿vale? El punto atrás, si queda escondido, sí, pero si se queda visto, queda feísimo, ¿vale? Aquí ya tengo yo la muestra de lo que quiero hacer. Con hilo de bordar de tipo moliné, ¿vale? Luego os dejaré el número en descripción del que he utilizado yo. Vamos a empezar marcando unas cruces. Empezaremos justo por
el corte del cuadro, justo aquí, ¿vale? Y a partir de ahí 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que marcaremos una en el medio y luego 2 por cada lado. 1 y 2, para que os hagáis una idea, ¿vale? 1 y 2. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dejando un espacio un poquito más grande en la parte de arriba y en la de abajo para la costura. Muy bien. Y ahora simplemente vamos haciendo las cruces. Esta ya la teníamos terminada, ¿veis? Que quedó así tan chuli con todas las crucecitas estas. Y ahora hemos cortado una pieza de estabilizador de la misma medida que cortamos esta, de 31 por 21, otra pieza de estabilizador, y ahora lo que vamos a hacer es, hemos cortado 15 cuadros de 7 por 8 y medio, ¿vale? Entonces los vamos a ir uniendo, así de esta manera, uno a otro, y luego montando las hileras, y luego lo pondremos encima del estabilizador y ya le pasaremos los pespuntitos, ¿vale? Así que vamos a comenzar a unir estas partes. Hacer una foto, como hago yo siempre le hago una foto para que no se me olvide cómo estaba hecha la secuencia. Bueno, vamos a montar todas las partes y nos vamos a ir a la máquina a coser. Mirad, a la hora de planchar, yo lo he hecho con el rodillo, lo que he hecho es, esta pieza de aquí la he montado hacia este lado, bueno, monto esta encima de la de abajo. Y esta lo he hecho al revés, la he montado esta encima de esta y esta encima de esta, de manera que luego cuando yo las encare, cuando yo las ponga de esta manera, yo haga así, te va a quedar una costura hacia este lado y la otra hacia este, ¿vale? Y ahora simplemente ponéis los alfileres así, de esta manera, y pasamos un pespunte de lado a lado. Bueno, ya tenemos lo que es el bloque hecho. Ahora lo que vamos a hacer es afianzarlo con alfileres y pasar un pespunte por la zanja, como hicimos con este. Y le pasamos un pespuntito justo por ahí, para que nos haga el relieve. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer unas crucecitas aquí, de esta forma, con este hilo, que he dicho que lo iba a dejar enlazado, pero bueno, es de DMC, el número 150. Lo tenéis en la página web. Marcamos las crucecitas y se las vamos a bordar con este hilo. Bueno, con una de las piezas he cortado el forro, ¿veis? Ya lo tengo cortado. Le he cosido ya mi etiqueta y ahora lo que vamos a hacer es, el forro lo vamos a reservar porque vamos a coser la cremallera. Cremallera, no le vamos a meter el cursor todavía porque así lo hacemos mucho más fácil. Hacemos encarar la cremallera a la pieza, vamos a pasar un pespunte de lado a lado con el presatelas de cremallera, de lado a lado. Primero haremos este y luego encararemos esa pieza y haremos el otro lado. Vamos a la máquina y veis cómo lo hago. Bueno, ya lo tenemos, ¿veis? Ya tenemos este lado. Y ahora enfrentamos esta, ¿veis? Están enfrentadas. Miramos bien que el canto esté enfrentadito y no se nos mueva y hacemos lo mismo. Cosemos de lado a lado. Bueno, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es esta pieza, que es la que va
en la parte de cuando lo abrimos, que tiene que quedarnos enfrente. Entonces, es la primera que vamos a poner, que es esta, encarada. ¿Veis? Hemos pasado por ahí el pespunte, ahora colocamos esta pieza y lo pasamos por aquí, por el mismo sitio. Solo que aquí tenemos que dejar un dedito sin coser y en el otro lado igual. Vamos a preparar los dos lados y ya que vamos a la máquina, ¿veis? De manera que cuando lo tengamos cosido nos va a quedar la cremallera totalmente forrada, ¿veis? Ahora mismo no la puedo echar atrás porque, bueno, hace resistencia a lo que es la espuma y no me deja, ¿vale? Ahora vamos a hacer este lado. Encaramos esta pieza, a ver, a esta, y vamos a pasar un pespunte justo por el mismo sitio, de lado a lado, dejando un centímetro, centímetro y medio a lo que es el forro sin coser. Vamos a la máquina y pasamos este pespunte y el otro. Bueno, ya lo hemos pasado y ahora lo que estoy haciendo es limpiar un poco la zona. Aquí ya lo he hecho, ¿veis? Simplemente le he quitado un poquito de espuma. A la tela no, ¿vale? Solamente la espuma. Con un poquito de paciencia, sin cortar los pespuntes, vais haciendo así. Y le quitáis un poquillo. Bueno, ya lo tendríamos y ahora lo que vamos a hacer es asentar bien la costura, tanto la de arriba como la de abajo, que quede bien estiradita, y vamos a hacer un pespunte por aquí para asentar la costura y que nunca invada lo que es la cremallera, ¿vale? Vamos a coser y volvemos. Ahora es el momento de poner la cremallera. Muy bien, perfecto, ya lo tenemos. Ahora quería poner esta cintita aquí en un ladito. Mira, lo vamos a hilvanar y así. Ya lo tenemos ahí cogidito. Y ahora, no le hemos puesto final de carrera porque quiero que tenga todo el desarrollo para que, como queremos meter una tabla, un tablet o algo, y no quiero perder espacio en lo que es la abertura, ¿vale? Entonces, como dejamos esto sin coser, lo echamos hacia atrás. Vamos a hacer, bueno, cualquiera de los dos lados me vale. Y ahora la cremallera la tenemos que hacer así, de esta manera. Bajamos esta pieza hacia abajo y ponemos alfiler aquí. Y vamos a coser desde aquí, ¿vale? Desde ahí. No vamos a invadir ni vamos a pisar nunca esta zona de la cremallera. Vamos a pasar un pespunte de aquí hasta aquí. Yo lo que hago siempre es paso un pespunte pequeñito aquí, hasta aquí, y le doy la vuelta y me aseguro de que me ha quedado correctamente. Y luego ya tranquilamente lo paso todo, ¿vale? Entonces vamos a pasar este trocito y ese trocito y le damos la vuelta. Bueno, ahora vamos a dar la vuelta a esta zona y lo vemos, ¿veis? Con la tijera metemos aquí y sacamos hacia arriba la cremallera, que nunca se quede hundido hacia abajo, que eso queda fatal. Por eso no se cosen nunca los dientes de la cremallera, para que eso no pase, ¿vale? Si cosen los dientes de la cremallera se quedan, como yo he visto en un montón de neceseres que la gente hace y tal, y queda hacia abajo, y eso no es correcto, tiene que quedar así, ¿vale? Bueno, vamos a terminar todo y le damos la vuelta. Tenemos que dejar ahora una aberturita, que ahora os lo enseñaré cómo tenéis que hacerlo, y es, ya cosemos de aquí a aquí,
Y ahí, bueno, ya nos hemos asegurado de que está todo bien, levantamos el forro de aquí abajo y hacemos hasta el final, que por eso hemos dejado un dedo sin coser, y hasta aquí, luego por aquí, y luego aquí dejamos una aberturita, aquí o aquí donde queráis, dejamos una aberturita como de 4 dedos en este lateral, yo lo dejaría, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ya lo tenemos terminado. Es un proyecto muy entretenido, pero con un resultado espectacular, ya que podréis adaptarla cada una a vuestras necesidades. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!